Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué significa discernimiento. Ok, el discernimiento es una capacidad que cada cual va desbloqueando y que posteriormente va desarrollando a medida que a medida que avanzas en el camino espiritual. Sin embargo, esta capacidad es demasiado importante en el camino espiritual y lamentablemente, como lo acabo de decir, al principio no tienes mucho discernimiento. Es como, por ejemplo, cuando tú naces, ¿no es cierto? Y están tus padres, que eventualmente tus padres son, lo queramos o no, te des cuenta o no, son nuestros guías espirituales, nuestros primeros guías espirituales. Ellos tienen que enseñarnos a discernir, porque eventualmente nosotros no tenemos idea, no tenemos muy desbloqueada esa capacidad, ¿ok? Entonces, obviamente uno va creciendo, pasa de niño a adolescente, luego adulto, y se supone que tiene que estar más ampliada esa capacidad de discernimiento, que lo que te permite es distinguir lo bueno de lo malo, lo luminoso de lo oscuro, lo bondadoso de lo maldadoso, ¿ok? De lo que hace bien, de lo que hace mal, ¿ok? De lo que sana y de lo que hace daño, ¿ok? Ya. Entonces, todo eso hace el discernimiento. El problema y la confusión es que algunas personas creen que discernir es juzgar. En realidad, más que eso, es ver las cosas como son y elegir una. El juicio, la, caer en el juicio, lo que quiere hacer es castigar y condenar. Si tú ves a una persona y con tu discernimiento descubres que esa persona tiene cualidades, comportamientos que te resultan a ti dañinos o a los demás dañinos o incluso dañinos para incluso esa misma persona, que tú vayas y digas, esa persona tiene tales cualidades que hacen mal, no es que tú la estés juzgando, tú no estás condenando a esa persona ni castigándola, tú simplemente estás viendo las cosas con discernimiento, con claridad y dices, esto es así y así es y listo. Luego, en base a aquello, tú puedes elegir si, bueno, comparto con esa persona, no comparto, la tengo en mi vida, no la tengo en mi vida, etcétera. Soy amigo de ella o no soy amigo de esa persona, en fin, ¿te das cuenta? Pero eso es discernir. Ahí no estás juzgando a nadie, porque en realidad esa es la confusión que se tiene muchas veces entre el discernimiento y el juicio. Es como, entonces se ha escuchado que en el camino espiritual no tengo que juzgar y entonces, ¿cómo voy a estar haciendo esto? No, 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 no. Acuerde, el discernimiento es ver las cosas con claridad, distinguir lo bueno de lo malo y elegir alguna de ellas. Eres libre de elegir lo malo, sí, claro, pero también si quieres avanzar en el camino espiritual, tienes que elegir lo bueno, ¿no es cierto? Tienes que elegir lo que te haga bien. Entonces, eso es gracias a nuestra capacidad de discernimiento. Lo que pasa es que, como ya dije al principio, llegamos a esta vida y como que no tenemos gran capacidad de discernimiento. Nuestros padres nos enseñan de a poco, lo vamos desarrollando y finalmente llegamos a la adultez o supongamos a los 30 años. Y no porque tu cuerpo se hizo viejo y tengas 30 años, tienes una gran capacidad de discernimiento. Lo que pasa es que a veces hay cosas que son muy fáciles de discernir, pero hay otras que no lo son tanto, especialmente las cosas que pasan adentro de uno, porque detrás de los pensamientos hay algo que se siente. Hay muchos pensamientos que tú puedes tener en el día que si fueras capaz de observar lo que hay detrás de los pensamientos, descubrirías que hay miedo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que, un ejemplo demasiado evidente, pero supongamos que a ti te da miedo hacer algo y en alguna parte de ti tú sabes que eso es lo que tienes que hacer porque te va a permitir, no sé, desarrollarte más, crecer, cambiar algo que ya no quieres en tu vida. Sin embargo, hacerlo te da miedo. Entonces tienes dos opciones. No lo hago porque es que me da miedo y ya, y se acabó. O
lo hago igual porque he visto que me va a hacer bien hacerlo aunque tenga miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un pensamiento que viene y te dice, no lo hagas porque no sé qué cosa y todo esto. Y en realidad ahí hay miedo, ¿ya? Entonces cuando tú dices, no lo voy a hacer porque me da miedo, en el fondo quizás estás usando tu discernimiento, pero estás eligiendo el mal, estás eligiendo la oscuridad y le haces caso a la oscuridad. Ah, ok, no lo hago porque el miedo me lo está diciendo, el miedo me está diciendo que no lo haga. ¿Te das cuenta? Ya, este ejemplo es demasiado evidente. Y obviamente hacer lo que te estoy contando no te va a llevar a evolucionar en el camino, a avanzar en el camino. Pero hay otros pensamientos que son muy sutiles y que, como te decía, detrás de ellos a veces también hay miedo. Y en estos otros ejemplos, la gente generalmente no se da cuenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que el ejemplo que inventé. Le hacen caso a esos pensamientos y entonces eligen el miedo. Y ahí, y lamentablemente en estos ejemplos donde los pensamientos vienen y no se logra ver que detrás hay miedo, en esos pensamientos la persona no logró discernir que había algo oscuro detrás de eso, ¿ya? Entonces por eso, el discernimiento es una capacidad que tenemos que ir desarrollando y es una capacidad esencial en el camino espiritual. De verdad, es muy importante. Así que toda persona o enseñanza que te diga o que de alguna manera merme, dañe tu capacidad de discernimiento, está mal la cosa ahí, ¿ya? Porque de verdad que todos, para avanzar en el camino, tenemos que elegir la luz. La luz. El problema es que a veces la oscuridad viene y te intenta engañar y se hace pasar como que es algo bueno, pero en realidad no lo es. Y así es como la oscuridad te mantiene atrapado. Atrapado y no te permite seguir avanzando, ¿ya? Pero como ya dije, todo esto eh, lo tenemos que lograr ver las cosas con claridad, aumentando nuestro discernimiento, ¿ok? El discernimiento es algo realmente esencial en el camino, muy importante, y todo lo que nos ayude a discernir mejor, excelente, ¿ok? Bueno amigos, ha sido un gusto compartir esto con ustedes. No te olvides de suscribirte, dale me gusta al botón también y nos vemos en un siguiente video. Un abrazo.